Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, vamos a concluir nuestra semana acerca del poder de los nombres del Espíritu Santo. Y tal vez hoy nos extendamos un poco porque queremos terminar con los 12 nombres que hemos estado estudiando durante varias semanas acerca de el poder de los nombres del Espíritu Santo. Hemos estudiado el ayudador, la paloma, el agua viva, la unción, el Señor, el vino, el fruto, el intercesor, el sello, el aliento. Y ayer estuvimos viendo el poder. Y hoy vamos a concluir con lo que les decía ayer, el viento y fuego. Y tal vez, les vuelvo a repetir, sea un poco extendido porque queremos que quede muy claro y tal vez tengan que escucharlo varias veces. Tenemos que entender que el Espíritu Santo es como nuestro software del Zoom espiritual. Su tarea es hacer visible lo que leemos en la Biblia. Su poder hace que las palabras cobren vida tanto en nosotros como a través de nosotros. Cuando Jesús predicó sobre el reino antes de dejar la tierra, Él proclamó una nueva norma, propuso una nueva forma de pensar, habló del gobierno integral de Dios y este gobierno debía gobernar la vida de los creyentes hasta que Cristo regresara. Sería diferente a lo que los discípulos estaban acostumbrados, porque el reino de Dios es un reino diferente, es una cosmovisión completamente diferente, es una forma diferente de hablar, de caminar, de pensar, de actuar, de relacionarse y de percibir las cosas. Sin embargo, el problema es que el poder necesita para funcionar totalmente este nuevo reino que proviene del propio reino. ¿Qué quiere decir esto? Muy atentos, por favor. Nosotros tenemos acceso al poder solo a través de Jesucristo. Él es la llave, Él es la piedra angular, Él es el punto de entrada a esta forma diferente de vivir. Sin embargo, lo que Jesús proporciona como punto de entrada no es del todo lo que necesitamos para operar. Jesús nos conecta con el Espíritu Santo para que podamos acceder al poder que necesitamos para llevar adelante nuestras vidas en este reino. Cuanto más permanezcamos conectados con el poder del Espíritu, más seremos capaces de tomar esta nueva cosmovisión de reino e infundirla en la cultura y el mundo en el que vivimos. Y debemos propagar lo que el Rey dice sobre cada tema, ya sea raza, cultura, clase, género, trabajo, dinero, política o cualquier otro asunto. En lugar de atenernos a la manera antigua de pensar y de operar, ahora debemos aplicar esta nueva manera de pensar a cada tema. Y de este modo ejercemos influencia en quienes nos rodean y en cada uno de estos ámbitos con una perspectiva de reino. Sin embargo, si tratamos de hacerlo sin el poder del Espíritu Santo, fracasaremos en cada intento. Seguiremos viviendo en confusión y caos. Solo cuando recibimos el poder para vivir los principios del reino, nos convertimos en agentes valiosos para promover la cosmovisión de Dios en los diversos ámbitos que nos rodean. Cuando tú y yo nos convertimos en cristianos, formamos parte de un nuevo conjunto de reglas y expectativas. Entramos en el reino de Dios y adoptamos su forma de operar. Y así como cualquiera que sea dueño de una casa tiene una forma establecida de operar ahí y pide a los visitantes que cumplan con sus reglas, pues Dios también tiene una forma establecida de operar en su reino. Por ejemplo, si estás acostumbrado a fumar y visitas mi casa, pues no vas a encontrar ceniceros por ningún lado, tendrás que fumar afuera, porque es mi hogar. Y tengo un conjunto de reglas incluso para aquellos que me visitan. Si incluso estás acostumbrado a decir malas palabras, en mi casa no se dicen malas palabras. Tendrás que ajustarte a mis reglas, porque es mi casa. La mayoría de las personas no tienen problemas con eso cuando visitan la casa de otra persona. Entienden que es así y punto. Cuando te convertiste en cristiano, entraste en el reino de Dios. Entraste en un reino con reglas.
Y si no te gustan las reglas, puedes crear tu propio mundo y administrar tu propio reino. Pero en el reino de Dios, las reglas de Dios reinan por sobre cualquier otra regla. No obstante, independientemente de esta realidad, muchas personas han traído la forma de pensar y la forma de operar del mundo al reino de Dios y le han pedido a Dios que se adapte a ellos. Literalmente están desafiando las normas de Dios y las reglas de su mundo y su reino, como si supieran más que Él. Y como resultado tenemos el terrible caos que vemos a nuestro alrededor y poco poder que emane de nosotros y a través de nosotros. Ahora, hay algo muy importante que decíamos ayer para que opere este poder, y es la importancia de rendirse. Una de las razones por las que las personas desafían la forma de operar de Dios es que es natural vivir de su propio poder. Cuando hacemos eso, sentimos que tenemos el control. Para la mayoría de nosotros es difícil ceder o rendir nuestro poder para que el poder del Espíritu pueda tener plena eficacia en nuestra vida. Es un acto de fe, no es algo que tomamos para hacer una prueba y decidir si nos gusta o no. De modo que se nos otorga el poder del Espíritu Santo cuando cedemos, no cuando queremos probarlo para saber si nos satisface. Por lo tanto, muchas personas se pierden una vida en el poder sobrenatural de Dios porque no dan el paso de fe para experimentarlo. Solo cuando nos rendimos obtenemos la primicia sobre cómo puede manifestarse en nuestra vida el poder del Espíritu Santo. Y Jesús lo dijo muy claro en Juan 16, del 12 al 15. Aunque tengo muchas cosas que decirles ahora, no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que Dios está haciendo en su reino se te revela a través del Espíritu de verdad. Sabrás todo lo que necesitas saber para conducir con éxito tu vida en la tierra a través del poder de la revelación íntima. El Padre se lo revela al Hijo, el Hijo se lo revela al Espíritu y luego el Espíritu te lo revela a ti. Al igual que las computadoras conectadas en red, obtendrás poder a través de tu acceso a la mente de Dios. Sin embargo, esto ocurre solo cuando estás conectado. Si no estás sincronizado con el Espíritu, no recibirás la corriente de su poder. Si no estás operando con la palabra de Dios en tu vida diaria, pues no estás operando con la verdad. Puedes invocar al Espíritu Santo todo lo que quieras, pero en el momento en que te desvíes de las Escrituras, habrás cancelado la transferencia de su poder. El Espíritu se ocupa solo de la verdad de Dios, como señala Juan 17:7. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Demasiados cristianos viven sin poder espiritual porque se han alejado de la verdad o buscan mezclar la verdad con sus propios pensamientos o con la sabiduría del mundo. Sin embargo, la verdad se anula cuando se fusiona con cualquier otra cosa, como dijo Jesús a los fariseos en Marcos 7:13. Y en realidad podemos invalidar la palabra de Dios por la tradición. Ahora, escucha esta pregunta. ¿Sabías tú que puedes anular la Biblia en términos de cómo opera en tu vida? Puedes anular su poder en tu vida. Puedes anular su influencia en tu vida. Puedes anular las bendiciones que podrían llegar a ti a través del poder del pacto. Haces todo eso cuando buscas fusionar el pensamiento secular con el de Dios. Haces eso cuando buscas fusionar la sabiduría humana con la de Dios.
haces eso cuando buscas fusionar tu propia verdad con la verdad absoluta de Dios. Te anulas a ti mismo, anulas el poder que podrías haber obtenido a través del libre fluir del Espíritu en tu alma. El objetivo del Espíritu Santo no es darte mucha importancia a ti. El objetivo del Espíritu Santo no es darle mucha importancia a nuestra cultura o a las celebridades espirituales influyentes. El objetivo del Espíritu Santo tampoco es darse mucha importancia a sí mismo. El objetivo del Espíritu Santo es darle mucha importancia a Jesucristo. Por eso se nos dice una y otra vez que nuestra tarea en la tierra es permanecer en Cristo. Nuestra tarea en la tierra es identificarnos con Jesús. Nuestra tarea es revestirnos de Cristo. Nuestra tarea es glorificar a Dios y promover su reino al glorificar a Cristo. Cuando lo damos a conocer a través de nuestras palabras y nuestras acciones, logramos ese objetivo. El Espíritu Santo posibilitará la magnificación de Jesucristo en tu vida. Será el promotor de eso y ni siquiera tendrás que pedírselo. Cuando Él te vea haciendo eso, te infundirá más poder, más sabiduría y más fuerza. La búsqueda intencional de Jesús es lo que arranca el encendido del poder del Espíritu Santo en tu vida. Tu relación con Cristo es lo que hace partícipe al Espíritu Santo, no solo en tus palabras, sino también en tus acciones. El interruptor de encendido se desliza a máxima potencia cuando vives como un seguidor visible y verbal del reino del Señor Jesucristo. La palabra glorificar significa hacer notorio, significa resaltar. Glorificar significa exclamar de manera inconfundible. Nuestro papel como iglesia colectivamente y como cristianos individualmente es glorificar a Jesucristo al hacer avanzar el reino de Dios. Y es muy sencillo. Por lo tanto, si no estás cultivando tu relación con Jesús, no estás accediendo al poder del reino. Y a veces lo hacemos demasiado difícil. Hacemos de la búsqueda del Espíritu Santo nuestro objetivo y complicamos demasiado las cosas. Lo hacemos nuestro objetivo cuando jamás se trató de eso. Simplemente se trata de pedir la presencia y el poder del Espíritu Santo en nuestra vida de manera continua, como Jesús lo dijo en Lucas 11:13. Glorifica a Jesús, identifícate con Jesús y permanece en Jesús y tendrás la máxima expresión del Espíritu Santo en tu vida. Cuanto más te conformes a Cristo basado en su palabra, más poder tendrás en tu vida. Y de hecho tendrás tanto poder que se desbordará con naturalidad a medida que te conviertas en su testigo para los demás, como Él lo dijo en Hechos 1:8. Y ni siquiera tendrás que tratar de ser un testigo de Jesús, porque te va a resultar natural. Así como es natural que una pareja use sus anillos de bodas cuando se casan, porque quieren identificarse públicamente el uno con el otro, será natural que tú te identifiques públicamente con Jesucristo en todo lo que digas y hagas. Testificar acerca del Evangelio será algo natural para ti. Manifestar el amor de Jesucristo será algo natural para ti. No te tendrán que forzar o persuadir a representar a Jesús cuando te hayas identificado con Él. Además, cuando el Espíritu te vea caminando en consonancia con el llamado del reino, te dará poder, te animará, te abrirá puertas, te permitirá hacer mucho más de lo que podrías hacer por tu cuenta. El Espíritu actuará como un helio en tus pulmones y te levantará por sobre tus derrotas, adicciones y desánimo y te colocará en una plataforma de influencia espiritual e incidencia en las esferas que representas. Cumplirás tu propósito en el reino cuando aprendas a vivir de acuerdo con el poder del Espíritu manifestado en tu vida.
Ahora escucha este último nombre, el número 12. Por eso les dije que hoy iba a estar un poco extenso. El viento y fuego. Dependiendo de tu edad y origen, es posible que estés familiarizado con canciones como Serpentina de Fuego o Ven y toma control de mi vida. O sea, canciones, bueno, también de, no sé si escuchaste por allá en los años 70, 80, una banda que se llamaba Tierra, Viento y Fuego y cautivó la atención del mundo con su sonido y ritmos únicos, con canciones como las que acabo de mencionar. Y se ha dicho que cuando Maurice White, el creador del grupo musical, estaba pensando qué nombre ponerle a la banda, él consultó la astrología. Sagitario, el signo de los elementos, lo llevó a elegir tierra, viento y fuego. Él quería un nombre que transmitiera cuán fuerte era la electricidad de la banda, y tan fuerte que impresionara y contagiara a su entorno hasta tal punto que nadie los pudiera ignorar, que nadie fuera capaz de mirar hacia otro lado, que la presencia de la banda hiciera temblar todo, que encendiera todo y fluyera con tanta energía por el aire que a nadie le pasara desapercibido. Y para sus esperanzas y sueños, eso fue lo que sucedió durante su descomunal serie de éxitos. Y tal fue el caso del Espíritu Santo cuando apareció en la escena de la iglesia primitiva. Su apariencia y presencia eran tan poderosas que encendió algo dentro de estos fundadores y miembros de la iglesia primitiva, que no solo llamaría la atención de Jerusalén, sino que además cautivaría a todo el mundo. Pero ¿qué sucedió el día de Pentecostés? Leemos acerca de esta extraordinaria aparición en escena del Espíritu Santo que inició la era de la iglesia. En Hechos 2, 1 al 4, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. El Espíritu Santo es el verdadero viento y fuego que el cielo hizo descender para acaparar toda la escena. Llegó en un momento de la historia cuando los israelitas estaban celebrando una de sus fiestas, la entrega de los 10 mandamientos a Moisés. Era el 50º día después de la Pascua y llamaban a esta celebración Pentecostés. El Pentecostés marcaba el recuerdo de la liberación de Israel cuando Dios los sacó de Egipto, así como la entrega de la ley. Sin embargo, con el paso del tiempo, esta celebración especial no solo reflejaría una realidad histórica, sino que también inauguraría el comienzo de la iglesia formal. Para conocer el contexto de la venida del Espíritu, leemos en este pasaje que los discípulos se habían reunido en un mismo lugar. Y fue en esa casa y en ese momento cuando el Espíritu apareció de repente. Llegó de forma inesperada, impredecible y sorprendente, algo así como un tornado que se formó sin previo aviso y transformó el cielo celeste en un instante. Tan poderoso fue ese viento recio que toda la ciudad lo notó. Atrajo tanta atención a la transformación que estaba teniendo lugar que incluso aquellos que se habían reunido para la celebración del Pentecostés no pudieron evitar ser testigos de lo que estaba sucediendo en esa casa. Esa casa en particular fue invadida desde el cielo con un estruendo inconfundible. Era como si un día agradable y soleado sin brisa se convirtiera al instante en una experiencia turbulenta. Era como si un viento fuerte y recio soplara y transformara todo a su paso. Además, ese viento vino acompañado de lenguas de fuego y no fue una tormenta común y corriente. Tenía todos los elementos de una transformación total. Ahora bien,
como vemos a menudo, por ejemplo, nosotros que vivimos muchos años en California, pero también sucede en Colorado y en muchas otras regiones de los Estados Unidos, cuando el fuego se combina con el viento, hay un problema. Se produce un incendio imposible de controlar. Podemos tener fuego sin viento o viento sin fuego, pero si el viento se apodera del fuego, juntos se convierten en otra cosa completamente distinta. Se convierten en algo que es casi imposible de contener y controlar. Se nos dice que el Espíritu Santo vino como viento fuerte y recio, acompañado de lenguas de fuego. Llegó de tal manera que toda la ciudad lo notó al instante. Esa presencia inconfundible de la realidad de Dios en medio del pueblo de Dios transformó tanto la escena como la atmósfera al marcar el comienzo de algo completamente nuevo, la iglesia. Tanto la anatomía del viento como la del fuego son inconfundibles. Ambos son incontrolables. Ambos son transformadores. Ambos son generadores de energía. Ambos son agentes de purificación. Ambos son penetrantes. Ambos son impredecibles. El Espíritu Santo representa todas estas realidades cuando su presencia se libera y se manifiesta a través de su pueblo. Ahora, ahí fue, número 2, donde se inició la iglesia. Lo que queremos resaltar es que el inicio de la iglesia no estuvo ligada a un edificio, tampoco estuvo ligada a un programa o entretenimiento elaborados o a una denominación, no estuvo ligado a personalidades estrellas o a personas influyentes espirituales de la sociedad en general. Y los discípulos no se abrieron camino en la mente y el corazón de los seguidores para iniciar la iglesia. Más bien estos discípulos estaban asustados. Tenían tanto miedo que estaban escondidos por temor en una habitación cuando Jesús atravesó esa puerta en Juan 20. Y ya lo vimos cuando estudiamos el nombre del Espíritu Santo como el aliento, el viento. No estaban promocionando tampoco su último libro o producto. Ninguna de esas cosas existió. Lo que llamó la atención del pueblo de Dios e incluso de aquellos que aún no eran creyentes fue únicamente esa invasión sobrenatural del Espíritu Santo. Todo era espíritu. No fue el espíritu más su famoso portavoz, tampoco fue el espíritu más una buena comida y actividades entretenidas, tampoco fue el espíritu más una banda de adoración o un nuevo álbum de alabanza. El Espíritu Santo fue quien inició la iglesia. Pero lamentablemente hoy se suele reemplazar al Espíritu Santo con el sofisticado cristianismo formal del siglo XXI. A menudo celebramos nuestras instalaciones más que al Espíritu. Engrandecemos las personalidades humanas más que al Espíritu. Damos más admiración al éxito y la fama que al Espíritu. Hemos buscado reemplazarlo con entretenimiento y emocionalismo y luego nos preguntamos por qué la iglesia no está en llamas. Ahora bien, ¿por qué la iglesia estaría en llamas cuando hemos relegado al Espíritu y lo hemos limitado a nuestros propios talentos y programas? ¿Por qué el mundo debería prestar atención a nosotros cuando opera fuera del poder del Espíritu Santo? Las personas de esta cultura sobre la que leemos en Hechos 2 no pudieron dejar de percibir el Espíritu y notar lo que estaba haciendo. No pudieron dejar de voltearse y reconocer que algo poderoso, algo diferente y algo nuevo estaba sucediendo. Habría sido casi imposible para ellos ignorar la ráfaga del Espíritu que soplaba y transformaba todo a su paso. Muy distinto a lo que sucede hoy en la actualidad. Es fácil que el mundo pueda ignorar a la iglesia cuando opera en su propio poder sin el poder del Espíritu. ¿Cómo podemos tener tantas iglesias en cada esquina con tantos edificios, tantos programas dirigidos por predicadores y líderes que utilizan todo tipo de mecanismos de comunicación y aún así tener toda esta decadencia? Hay un serio problema en alguna parte.
y es que se trata de la ausencia del Espíritu Santo, porque cuando el Espíritu Santo aparece lo sabes, así como lo hizo en el libro de los Hechos. Dios te lo hace saber a través de una invasión espiritual de este miembro de la Trinidad. Cuando lo sobrenatural entra en lo natural, no puedes dejar de notarlo. Mientras que el Espíritu Santo es invisible, su presencia e influencia son bastante visibles. No importa cuán bíblicos, ortodoxos sean los predicadores, si no tienen el poder del Espíritu en su vida ni en la vida de los oyentes de su iglesia, lo que dicen y enseñan se convierte en solo información. La sola información pronto se olvida. Solo el Espíritu produce la transformación que enciende una vida, una familia o una iglesia entera para que a la vez puedan encender la comunidad o la ciudad en la que se encuentran. Vivimos en una época en que el Espíritu de Dios se ha relegado, se ha puesto en un segundo plano. Si escuchamos que se menciona al Espíritu de vez en cuando, pero no vemos un viento recio, no vemos lenguas de fuego, no somos testigos de personas en llamas por la presencia de Dios que penetra en la iglesia a través de la presencia manifiesta del Espíritu. La iglesia no es solo un salón de clases espiritual donde se recibe instrucción. Desde luego que tampoco es un teatro para actuaciones o una organización con solo programas de crecimiento. La iglesia debe ser el ambiente de transformación donde el Espíritu de Dios impresione, contagie y encienda al pueblo de Dios y produzca como resultado vidas transformadas que luego transfieran los valores del reino de Dios a otros. Ninguno de nosotros quiere cenar en un lugar que no huela bien. El aire viciado no aumenta el apetito de una persona y ninguno de nosotros quiere consumir comida rancia, echada a perder. Sin embargo, de alguna manera aceptamos la adoración rancia, la predicación rancia y las palabras rancias en la mayoría de nuestras iglesias de hoy, porque no tenemos el viento y el fuego del Espíritu Santo que encienda algo fresco y nuevo dentro de nosotros. Vivimos en una época en que la iglesia se presta para ser solamente un club social o un lugar de entretenimiento. Y esto se debe a que nos hemos vuelto rancios. Cuando no hay viento ni fuego repentino del Espíritu Santo que enciende el corazón y el espíritu de los hijos de Dios, lo más que podemos esperar es un centro comunitario, un club social con una cruz arriba. Si el predicador es el que atrae a la audiencia, o los músicos son los que llenan las bancas, pero rara vez vienen personas para pasar tiempo juntos en la presencia de Dios, pues el propósito de la iglesia se ha corrompido. Los discípulos recibieron el poder del Espíritu Santo cuando fueron obedientes a la instrucción de Jesús de ir y reunirse en la presencia de Dios. Y debían esperar hasta que el Espíritu viniera sobre ellos. Sin embargo, la mayoría de las personas hoy en día no esperan, más bien van a la iglesia para escuchar a alguien predicar o para marcar la asistencia a la iglesia de su lista de tareas pendientes. Sin embargo, luego se preguntan por qué sus vidas no tienen el fervor que suele identificar a un fiel seguidor de Jesucristo. Por eso la oración era una parte tan importante de la iglesia primitiva. Los creyentes pasaban tiempo en la presencia de Dios porque sabían cuánto necesitaban el viento y el fuego. Sabían que no podían iniciar la iglesia y extender su alcance por sus propios méritos. Tenían que permanecer en la presencia del Espíritu para marcar el comienzo de una mayor experiencia de su realidad en la tierra. Para ellos no se trataba de un libro para leer o un tema para estudiar. Era algo y alguien que conocían de primera mano. Lo habían visto obrar y sabían que si querían lograr algo, sería solamente por el poder del Espíritu, no por sus propias habilidades, sus talentos
o su visión. El rol del Espíritu Santo es hacer experiencial la verdad de Dios en la vida de las personas. Para el incrédulo es llevarlo a ser consciente de la realidad del pecado y luego llevarlo a la salvación, como dice Juan 16, 8 al 11. Para los creyentes es transformarnos a la imagen de Cristo, 2 Corintios 3, 17 al 18. Para la vida de la iglesia es capacitarla para luego contagiar la cultura con la presencia y el poder de Dios. Cuando alguna de estas cosas no sucede, las personas no se salvan, los santos no se transforman y la iglesia no ejerce ninguna influencia en la cultura. Y es porque nuestra relación con el Espíritu se ha vuelto tan superficial y aburrida que Él no es libre de hacer su obra en y a través de nosotros. El Espíritu Santo tiene libertad para fluir cuando nosotros como discípulos obedecemos las enseñanzas de Jesús y priorizamos la búsqueda de su presencia. Número 3, dice que estaban juntos en un mismo sentir. Los discípulos no solo esperaban la presencia del Espíritu como Jesús les había anunciado, sino que estaban reunidos en un solo lugar como un solo cuerpo. Estaban juntos en un mismo sentir, buscando lo mismo. Esta verdad nos presenta la doctrina bíblica de la unidad, debido a que los discípulos operaban con un mismo sentir y buscaban lo mismo mientras se les indicaba que siguieran la misma dirección hacia la misma meta. Fue cuando recibieron el viento y fuego del Espíritu. La iglesia como la conocemos hoy y nosotros como individuos no veremos todo el poder del viento y el fuego en la tierra hasta que comencemos a tomar en serio la doctrina bíblica de la unidad. Satanás pasa mucho tiempo en desunirnos de manera ilegítima, pero existe una base legítima para la desunión que implica el pecado y la justicia, o la idolatría frente al Dios verdadero, o incluso la doctrina falsa y la doctrina verdadera, como dice Romanos 16, 17, 2 Corintios 6, 14, Efesios 5, 11, Primera de Timoteo 4, del 1 al 7, y Primera de Corintios 5, del 1 al 6. No obstante, más allá de estas cosas, no hay ninguna base legítima para la desunión. Y sin embargo, hoy día nuestras iglesias y nuestros miembros están desunidos por todo tipo de razones no decisivas sobre las que nos encontramos intensamente divididos, como la afiliación, la denominación o desacuerdos sobre cuestiones raciales, políticas, incluso hasta teorías de conspiración, que además evitan que el espíritu se exprese como un viento recio y fuego en toda su plenitud. Una de las artimañas más antiguas de Satanás es la división. Él divide a los creyentes de la forma ilegítima y así contamina la atmósfera para que no aparezca la presencia real de Dios. Satanás desune a los matrimonios para que sus oraciones tengan estorbo, como dice Primera de Pedro 3:7. Desune a los pastores, diáconos y miembros de las iglesias para que no puedan ejercer ninguna influencia en la cultura. Y debido a que Dios valora tanto la unidad y limita su participación donde prevalece la desunión, es fundamental que nosotros como su cuerpo hagamos de la búsqueda intencional de la unidad nuestra prioridad. Una de las cosas más importantes que puede hacer una iglesia es promover el ruego de Pablo en Efesios 4, del 1 al 3, cuando dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Si una iglesia no preserva en la unidad del Espíritu, no tendrá la presencia del Espíritu significativa. Si no tienes la presencia del Espíritu, no experimentarás el poder del Espíritu. Si no tienes el poder del Espíritu, no experimentarás transformación, influencia o crecimiento.
tendrá simplemente una iglesia y no un cambio real. No sé tú, pero yo no quiero tener simplemente una iglesia. No quiero aparecer día tras día para entretener a la gente, solo para pasar el tiempo. Yo quiero que el Espíritu Santo aparezca y marque el comienzo de un verdadero cambio en la vida de las personas. Un cambio que luego se reproduzca en más cambios a medida que el viento y el fuego del Espíritu se extiendan por nuestra nación y el mundo. Fue muy claro que durante el cierre de la pandemia del 2020, Dios estableció nuestra vida espiritual al sacarnos de la rutina de asistir a la iglesia y llevarnos a lo que más importa. Cuando las iglesias tuvieron que cerrar debido a la pandemia y las personas tuvieron que buscar dónde y cómo se conectarían con otros creyentes, fue como si el viento y el fuego soplaran a través de nuestra nación y del mundo de diversas maneras nuevas. Las personas comenzaron a escuchar a predicadores que nunca antes habían escuchado, comenzaron a conectarse con pequeños grupos visuales a los que nunca hubieran asistido antes, comenzaron a buscar en las escrituras por sí mismas y buscar la propia voz de Dios para recibir dirección. Y volviendo a la historia en Hechos 4, podemos ver ese tremendo cambio que tuvo lugar en Pedro y Juan como ejemplo. Estos dos hombres habían estado tan asustados que Pedro incluso había negado a Jesús no mucho antes, y los dos se habían escondido después de su crucifixión. Eran hombres pusilánimes, no hombres que uno pensaría que continuarían proclamando con denuedo un mensaje que iba en contra de la cultura. Sin embargo, en Hechos 4 leemos que eso es exactamente lo que hicieron estos hombres. Escuchen lo que dice en Hechos 4, versos 23 al 30. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo de Dios, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilatos, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Según Hechos 4, cuando ocurrieron los acontecimientos de este pasaje, la iglesia ya había sido establecida. No obstante, fue el mismo principio de la unidad y la misma presencia del Espíritu Santo lo que sacudía las cosas donde quiera que los discípulos fueran. Observa en la primera parte del pasaje que los discípulos hicieron lo que hicieron a través de la oración y la unidad, ya que leemos: alzaron unánimes la voz a Dios. Y cuando esto sucedió, el Espíritu Santo apareció y se apoderó de la atmósfera, haciendo arder el lugar. Muchos de nuestros problemas de hoy provienen de una cuestión atmosférica. Sí, hay edificios bien acondicionados, con calefacción, con aire acondicionado, según la necesidad, pero en general nuestros edificios están desprovistos de la presencia predominante del Espíritu. Debido a ello, nunca llegamos a experimentar un sacudimiento como deberíamos o una intervención sobrenatural. No llegamos a ser testigos de la obra transformadora de Dios que nos sorprenda una y otra vez. En esencia, nos hemos programado y proyectado para dejar la presencia de Dios. El Espíritu Santo no se atiene a nuestros problemas,
Él es como el viento es impredecible, el viento va donde quiere y hace lo que quiere, y cuando el viento y el fuego se mezclan, se apoderan de todo a su paso, saltan por sobre las autopistas para llegar a donde quieren llegar. Por eso debemos volver a lo que significa operar como iglesia, donde demos lugar a que el Espíritu Santo se mueva y fluya con libertad. Eso no significa que no podamos planificar, podemos hacer planes, pero también debemos someterlos al Espíritu Santo para que Él tenga la libertad de prender fuego repentinamente en las cosas. Tenemos que dar lugar otra vez al Espíritu, como lo hicieron los discípulos y los miembros de la iglesia primitiva y todos los grandes líderes de los avivamientos históricos. Nuestra nación necesita un viento fresco y un nuevo fuego que la atraviesen, pero eso ocurrirá solo cuando nos comprometamos totalmente a orar, a permanecer en Él y estar unidos unos con otros mientras buscamos decididamente al Espíritu. Ahora te quiero dejar con esto, porque la próxima semana, ay Padre bendito, vamos a comenzar una serie de estudios que nos van a confrontar, van a seguir siendo acerca del Espíritu Santo, pero no te quiero adelantar nada, solo te quiero dejar con esto. ¿Cuándo fue la última vez que te conmovió el poder del Espíritu? ¿Cuándo fue la última vez que experimentaste la presencia del Espíritu a tal grado que fuiste sacudido por su poder? Nuestros testimonios no deberían ser solo de lo que Dios hizo hace una década o más. Dios es un espíritu omnipresente que quiere conmover, cambiar, regir y transformar todo a su paso, pero Él lo hace conforme a sus medios prescritos. Debemos tomar en serio lo que dice Hebreos 10, 24 al 25. Es para entendidos, que señala: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando vemos que el día del Señor se acerca. Uy, esto es para entendidos. ¿Y qué veremos el domingo? Hemos estado estudiando acerca de la santidad del Señor. El domingo veremos la doctrina de la santidad de Dios. Ah, caray. Escucha muy bien. Solo hay un Dios vivo y verdadero. Él es infinito en su ser y perfección. Un espíritu sumamente puro, porque Dios es espíritu. Pero Dios es santo en todos sus propósitos, en todas sus obras, en todos sus mandatos. Él merece toda la adoración, el servicio y la obediencia que le place requerir de ángeles, de personas y de cualquier otra criatura. Pero las preguntas serían: ¿cómo entender la doctrina de la santidad de Dios? Y esta está interesante, porque la mentira es la antítesis, lo contrario a la santidad. ¿Qué es la fe? ¿Lo sabes? Estará hermosa la palabra, pero vamos a orar que el Señor se glorifique en lo que viene y lo que Él hará en Salamanca y en todo el mundo alrededor. Padre, en el nombre de Jesús te damos todo el honor y la gloria. Señor, gracias por tu palabra, por enseñarnos durante estas semanas el poder de los nombres de tu Espíritu Santo. Porque no solamente es mencionarlo así llanamente como el Espíritu Santo, sino entender cada definición de su nombre, cada significado que trae un propósito diferente a nuestras vidas. Señor, hoy te rogamos que tú, Señor, seas quien produzca en nosotros esa revelación a través de tu Espíritu, que nos enseñe, Señor, a través de tu Espíritu, como Jesús lo dijo en Juan 16, 13 al 14, que cuando Él viniera, Él nos enseñaría todas las cosas,
porque lo iba a glorificar a Él. Y este es el tiempo de glorificar a Cristo para que tu espíritu se manifieste con poder. Te rogamos, Señor, por la iglesia alrededor del mundo, que camine en una unidad, en la unidad de la fe, en la unidad del espíritu, porque solamente dos cosas, tú lo resaltaste claramente, harían que el mundo creyera en ti y que viera que somos de verdad tus discípulos, y es el amor y la unidad en Juan 13:35 y Juan 17:21. Hoy te rogamos que se haga una realidad en todas las iglesias en el mundo, Señor. Te rogamos, Señor, que este culto unido que viene el 10 de noviembre aquí en Salamanca, que reúna a miles de creyentes para que nos demos cuenta que somos un solo cuerpo, donde tú eres la cabeza absoluta de la iglesia. Te damos todo el honor y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén.